del mundo, temporada 2025. Es un complot ese separador. Pero porque vos Dale. siempre siempre que viniste hiciste la segunda columna. Pero nos trajo chocolate ¿Lo hoy. decidí yo acaso? No, bueno, pero los separadores son fijos. Igual, primero, no tiene nada que ver con vos. Segundo, si lo tuviese que ver no tiene nada de malo. Y tercero, si así fuese, la ciencia, etcétera. Eso. Etcétera. Mira, ¿cómo es que Carva está escribiendo en el chat y Carva está acá a la vez? Hay un complot espaciotemporal. Me da risa pues Carva, que acaba de llegar, escucha Mayonesa y no debe saber de qué hablamos. Y hablamos, o sea, no, bueno, escucha el programa, Carva. Claro, que escuche, que escuche. Que lo pongan por 2 como hace el pulpo y escuche. Exacto. Bueno, llegando a este momento, vamos a escuchar la tercera y última, quizás, columna de esta saga de Cárcel, Policía. Y ahora vamos a hablar de Cárcel y Policía, pero en la Argentina. Y podrían ser Final. 4. No. Hoy se termina, lo que no se da, no entra en la prueba. Está bien, no querés venir Perfecto. más. No, pero quiero cambiar de tema. Ya me estoy deprimiendo. Quiero hablar de experimentos sociales en internet. Estoy ticiando mi próxima columna. Bien, aparte Excelente. esa podría ser como una continuación mucho tiempo después de una canónica columna de este programa que es la pandemia virtual. Claro, sí, lo pensé por eso. Bien. Que está en el encanta. libro, que también lo pueden adquirir en la En algún página. lugar. Sí, es como una continuación de esa y voy a incluir una parte de ajedrez. Perfecto. Pero bueno, no voy a hablar de eso ahora. No. Porque no lo preparé tampoco. Porque aparte, convengamos. si seguís hablando de eso, no vas a llegar a esto. No, vas a tener- claro. Bueno, policía. Lo bueno es que va a ser más corto porque en líneas generales es bastante parecido a lo que hablé antes, en el sentido de que, bueno, no voy a volver a repetir sobre la importancia de la policía, la importancia de la cárcel, que el Estado, que el capitalismo, todo eso vale igual para la Argentina. Pero tenemos nuestra propia historia de la policía y de los diferentes momentos de la cárcel. Y son bastante parecidos, por eso se pueden combinar. De hecho, digamos, lo que es la policía y la cárcel funcionaron en la misma institución en la época de la colonia. Estamos hablando todo dentro del territorio de la actual Argentina. Todo lo que actualmente se llama Argentina, efectivamente. Empezamos con Buenos Aires y los diferentes cabildos dentro de las provincias. ¿Qué ¿Saben? cabildos? Tenemos Luján, Buenos Aires ciudad, Todas y creo que las ciudades ninguno más. originales. No. Ah. Todas las ciudades originales tienen cabildo. ¿Cuál es más? Es ¿Lo fácil. sabés? El truco que me lo enseñó, no me acuerdo qué profesora en la facultad, es toda provincia que tiene el mismo nombre que la capital. No, pero yo Tiene decía cabildo. dentro de Buenos Aires. Ah, no, dentro de Buenos Aires. Son no. Buenos Aires y Luján, Cabildo- nomás, tengo sí, sí, entendido. sí. Ah, bien. Entonces De después hecho, tenemos Córdoba. Tenemos Córdoba, Tenemos Santiago San del Luis, Estero, Santa San Fe. Luis, Mendoza, Santa Fe. Todos esos tienen cabildo. No actualmente todos, hay muchos cabildos que los tiraron. Sí. Y Muy San Luis inteligente. tiene también el Cabildo de Buenos Aires. Sí, que me parece. El original. Sí, Además, bueno. no el de ahora. ¿Lo mudaron como a Springfield? No, No. hicieron una réplica. Hicieron una en la réplica, punta, no. Sí. enfrente de la casa de Tucumán. Claro, Réplica. muy inteligente. Bancamos. Bueno, efectivamente el cabildo, que era la forma en la cual se organiza. A ver, cuando los españoles llegaban a América fundaban ciudades. El sistema de colonización era a partir de ciudades, que en realidad ciudades eran nivel administrativo. No sería nada parecido a una ciudad, lo que conocemos ahora, porque eran lugares con 10, 20 manzanas en los mejores de los casos. Sobre todo Buenos Aires, que era una aldea hasta avanzada la colonia y casi llegando a la independencia, todavía la podíamos considerar una aldea. Pero funcionaba la lógica del cabildo. El cabildo era la administración de la ciudad. Porque algunos creen que Cabildo era donde estaba el virrey, pero eso era solo en Buenos Aires cuando fue capital del virreinato. Que en Antes de eso, no. 1776. Exactamente. Antes, Buenos Aires era parte del virreinato del Perú. Exactamente. Bien. Y todas las demás cabildos funcionaban como la organización de la ciudad. Y eso no cambió cuando vino el virrey. El virrey residía en el cabildo, pero el cabildo seguía teniendo sus funciones de tal. Entonces, este cabildo, voy a seguir nombrando la palabra, tenía las dos funciones, de policía y de cárcel. Claro. La de policía ya hablamos de que es difícil hablar de qué es la policía antes del Estado moderno. En realidad quería decir que los alcaldes de primer y segundo orden, que eran los que gobernaban el cabildo, se encargaban de, bueno, más o menos lidiar los problemas que podían surgir en 10 casitas. Imaginen que no había muchos problemas y si los problemas se tendían a solucionar entre los vecinos, pero para eso contrataban algún que otro asistente dentro de los vecinos que
era parecida a la función de milicia, que bueno, es una función muy importante dentro de lo que va a venir después. Sabía. Sí, pero no eran regulares, eso Claro. recién pasa en las invasiones inglesas. Claro, antes no eran regulares, pero estaban pensadas más para defender la ciudad que para conflictos internos. Claro, entonces funcionaba parecida a la misma lógica de que, a ver, la lógica de cómo funcionaba una ciudad en la colonia es que vos eras vecino de esa ciudad, tenías el deber de defenderla. Tanto de ataques externos como, bueno, también de portarte. Eso viene de la misma lógica, o sea, es heredero de los griegos. El hoplita, que era el ciudadano soldado. Claro. Entonces, eso era lo importante de esa forma. Entonces, estos alcaldes organizaban las dos cosas. La cárcel, que funcionó en el Cabildo mucho tiempo. Por eso casi voy a hacer un paréntesis de dejar de hablar de la cárcel, porque el Cabildo funcionó como cárcel en Buenos Aires pasada la colonia, pasada las reformas rivadavianas y llegado a la época de Rosas y un poquito después. Mucho tiempo después. Bueno, Sí. claro, cuando el Cabildo deja de ser Cabildo En la época rivadaviana. En la época de Rivadavia, ¿no? Pero- 1820 por ahí. sí, pero sí. La cárcel, vos la vez pasada habías dicho que al principio, entiendo que el Cabildo también, era donde esperabas el juicio. En general, sí. ¿Cuándo cambia eso? O también llegó a ser cárcel en el sentido actual Sí. de la palabra. Lo que pasa es que es castigo en la época. No, que el castigo sea estar encerrado, a eso me refiero. Es que es difícil eso, o sea, Claro, no lo bueno. pude identificar fácil. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en el medio? Tenés la época rosista, la época rivadaviana, guerra civil, entonces los presos muchas veces eran más políticos que, Claro. que criminales. Aparte todo preso es político. Es cierto que como no se permitía la tortura desde 1813, la cárcel era el castigo más bien, no había tortura como castigo. Claro. Pero sí, efectivamente, bueno, todavía hoy en el Cabildo, si uno va al museo, hay elementos de tortura o de, como la picota, existe también en el Cabildo nuestro, queda un elemento. Creo que no es real en el sentido que no es de la época, sino que es una Y reproducción. si no saben qué es la picota, moderna. no lo vamos a decir, tienen que escuchar la columna anterior de Efectivamente. historia de la cárcel y si queda tiempo de la policía. Spoiler, no queda tiempo. Pero sí, de hecho el Cabildo, medio que, imagínate que investigando sobre la cárcel de las Heras, que me habías pedido que un poco hable de eso, Muchas gracias. en realidad la cárcel de las Heras se crea en parte para poder alivianar el Cabildo. Claro, ¿en qué año ¿Sabes? se creó, sabes? En 1876 se terminó de construir. Pero 1800, esperá, pero 1876 vos me dijiste que el Cabildo se usó como cárcel hasta la época de Rosas. No, después dije, incluso Ah. hasta la época de Rosas, pero incluso se mantenía, Igual aparentemente. es muy antigua, 1876. Sí, es muy antigua y claramente muy representante de lo que es la generación del 80, que eso voy a hablar un poquito ahora. Pero volviendo a la policía, que sí se va modificando, hablé antes de las milicias. Si hablo de las milicias, hablo de las invasiones inglesas. Ya para el momento de las invasiones inglesas hay armado una policía más importante porque cuando Buenos Aires es capital del virreinato sí empieza a crecer mucho más de lo que era antes. Sigue siendo chica, como para que se den una idea, Buenos Aires era hasta más o menos la avenida Belgrano al sur y hasta más o menos la avenida Santa Fe al norte en casas y no llegaba mucho más de la 9 de julio. Como para que Nada. todo lo que es el microcentro es nada Claro, más. sí, sí. De hecho, uno lo puede ver fácil por el tamaño de las cuadras. Las cuadras en la colonia eran de 10 varas, no de 10 metros, por lo tanto son un poquito más cortas. De ahí viene el 866 de la medida de las casas, viene porque en realidad son, no me acuerdo cuántas varas, creo que 8 varas. No puede ser 8 varas porque es menos, pero no importa. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Bueno, lo que funcionaba entonces también eran una interesante. Yo hablé en la primera columna, columna, de los alcaldes de hermandad, que eran una formación que se había creado en España, que eran para cuidar a los que visitaban el camino de Santiago. Bueno, también se creó se creó algo parecido para la campaña de Buenos Aires y llamaban alcaldes de hermandad, también como un nombre muy parecido a lo que sucedía en España, y que funcionaban con cuadrilleros y gente a cargo de las estancias que prestaban algún que otro peón o ellos mismos se ponían a ayudar en la campaña para que no hubiera robo de ganados y todo lo que se imaginan que puede pasar. Yo hablé también la vez pasada de un robo que hubo en esos momentos en
en la colonia se robaron el tesoro del fuerte, que es lo que ahora es la Casa Rosada, en el mismo lugar. Se robó el fuerte, como una de las anécdotas de robos en el momento. Quizás el robo más grande, lo terminaron encontrando al culpable y a un indio que tenía a su servicio, que al indio le terminaron poniendo solo en la cárcel y creo que lo terminaron liberando, mientras que al culpable lo cortaron la cabeza porque venía de familia. Si no estamos a favor de la pena de muerte, podemos decir que podría haber sido. Yo hubiese esperado que sea al revés, que le echen la culpa, digamos, al porque más pobre. El mismo tipo admitió que no había sido culpable, su sirviente. Mirá. Igual Bueno, no estoy 100% seguro que lo hayan códigos. matado. No me quedaba claro en el texto, no me quedó tan claro. Igual yo estoy de acuerdo con que no lo maten. Lo que yo no quería era que maten al su sirviente. Es que no me quedó claro que no lo hayan matado igual. En la crónica que leí no me quedaba muy claro. Y dije, bueno, vamos a imaginar que sí. Bueno. Bueno, las reformas borbónicas entonces crean la policía urbana, un poco más parecida. Yo le estoy poniendo la palabra policía, pero ni siquiera se utilizaba tanto en ese momento. ¿La figura del juez de paz cuándo se introduce? Eso con las reformas rivadavianas. Mucho después, está bien. Entonces, o por lo menos la moderna. Rivadavia es el que divide la justicia penal de la justicia civil. Claro. Bien. Igual me estoy adelantando, así que no. Y justamente esa policía urbana... hay un caso particular que es Francisco González, que fue el jefe de esa policía que armaba la ciudad, que, bueno, no era el mejor ejemplo de comisario, no se llamaba comisario, pero no importa, porque parece que le pagaron lo suficiente para que se escapara Bedford, el general que hizo las invasiones inglesas, que lo habían capturado después de las invasiones, y se escapó con este señor, le pagó y se escaparon juntos. Así que... Y no lo volvieron a agarrar. No lo volvieron a agarrar. Lo que haría cualquier comisario. Sí, claro. Pero es cierto que el resto de esta policía urbana ayudó a las milicias durante las invasiones y Liniers estableció por primera vez una policía separada del cabildo. Ahí tiene que ver porque Liniers, toma el poder del virreinato en algo medio ilegal que sucedió en el momento, que la ciudad de Buenos Aires eligió su propio virrey, algo que no debía hacer, pero demostrando así un poco como los primeros estallidos de lo que va a ser la Revolución de Mayo. Porque ahí, el que era de ascendencia francesa era Liniers. Liniers, que después... Sí. Después... con las invasiones napoleónicas lo usan de excusa para sacárselo encima, digamos. Sí, porque además Liniers era Lo más acusan conservador de espía francés, que seguramente no lo era, pero no importa. No, a Liniers lo fusilan en Córdoba porque se había opuesto a la Revolución de Mayo y sabían que si volvía a Buenos Aires era mucho más popular que los mismos revolucionarios, entonces dijeron lo fusilamos acá y que no vuelva. Claro. En esos quilombitos hermosos de la Revolución, en donde no hay buenos y malos. Pero bueno. Hay algunos más buenos y otros más malos. Sí, pero me divierte que sean todos unos quilomberos hermosos. Para mí son todos buenos, por eso. Bueno, puede ser. Pero bueno, se organizaban eso, tenían limpieza y alumbrado. Y me había olvidado ya de había algo. BL. O sea, Sí, ya había BL. Bueno, en ese momento había BL, ahora mucho no hay. Me había olvidado de algo, que los que no podían ser parte de esta policía urbana eran taberneros, vendedores ambulantes, sastres y peones. Estaban prohibidas, eran Qué profesiones viles. selección o sea, rara. sí, tabernero lo entiendo porque se está entongado. Claro. El Vendedor ambulante, Vendedor no sé, ambulante- lleva y trae, anda... El no- sastre me sastre desconcierta. es el que más me desconcierta. A mí también. Es una de las profesiones viles. De vuelta tiene que ver con la idea de vecino, que el vecino se supone que cultiva la tierra, es parte de una propiedad de la tierra. Entonces eso eran como profesiones que no estaban vinculadas al cultivar. Y el peón, justo. El peón porque sabemos que no eran parte de los vecinos. Los peones. Porque sí, Claro. pues, de hecho el único que cultiva la tierra de verdad Claro, era ese, bueno. o sea, la puta madre. Pero ya sabemos que la colonia no era el lugar más justo del universo. Según el video de Casa Rosada el otro día, sí. ¿Sabes qué? No lo vi, decidí no verlo. Bueno. Creo que hice bien. Sí, yo lo vi con mis alumnos. No, yo prefiero ni darle entidad. Bueno, Liniers entonces crea esta policía civil, pero 1810 la revolución, se imaginan que definir qué funcionaba la policía en medio de una guerra civil no se puede saber. Y podemos entonces dar como un paréntesis de nuevo y llegamos a 1820, la famosa anarquía del año 20, cuando cae el gobierno revolucionario y en las diferentes provincias asume el poder el gobierno provincial. Hay muchas idas y vueltas de cada provincia.
voy a Buenos Aires por un ratito y Rivadavia efectivamente divide el sistema. Tenemos la participación estelar de Julia. Hola, Julia. Que está muy enojada con el virreinato. Sí. Bueno, está bien, está opinando. No, eso es porque vos hablaste del video de Milei. Y se enojó, está hablando sus objeciones. Y entonces, bueno, ya dije, Rivadavia plantea eliminar todo lo que era colonial, entonces elimina el cabildo como institución y por lo tanto tiene que crear una policía completamente civil, un poco siguiendo los lineamientos de Liniers, o sea, alejada y ya más profesional. Y de hecho es en este momento en donde aparece un sello que se utiliza en los papeles, que es un gallo, que es el símbolo de la Policía actualmente Federal. de la Policía Federal. Y de Deportivo Morón, que les ganó 1-0. Sí. Fíjate, ¿no? No me voy a meter en internas del ascenso. Y bueno, también es interesante, hay un estudio que está muy bueno sobre Salta, en donde se plantea que en ese momento también, con la eliminación de los cabildos en Salta, que también va a pasar, hay un endurecimiento de las penas, y hay toda una teoría de si ese endurecimiento de las penas cumple una función porque realmente había un momento de mayor caos, porque venía la anarquía del año 20, y mucho quilombo, venían muchos soldados de la guerra, no muy bien de la cabeza y con armas y con muchos problemas y con muchos problemas de tierras en esos sectores. Por ejemplo, en Salta hubo mucha ida y vuelta de ejército, entonces de quién era la tierra y demás. Supuestamente hubo un aumento del crimen, pero parece que más que un aumento del crimen, lo que en realidad hubo un intento de cierta élite de quitarle poder al cabildo y también de endurecer las penas para todo lo que hablamos de las veces pasadas sobre la importancia de la policía para estructurar la propiedad privada, claro, el sistema capitalista y terminar cosas con el, ¿cómo importantes. se dice? Cuaterismo. Claro. Cuatrerismo. Cuatrerismo. Me encanta esa palabra. Pero sí, efectivamente, por ejemplo, hablando de eso, se le ponían 50 azotes al del robo de ganado. Todavía había castigo físico igual. Sí, como, eso sabemos cuándo dejó de... Y varía de provincia a provincia, claro, pero en teoría es una de las cosas que suprime la Constitución, aunque ya en realidad algunas cosas están suprimidas de la Asamblea del año 13. Del año 13 pero nada es fijo. De hecho, voy a hacer un pequeño aclaración. Bueno, o sea, técnicamente de hecho sigue existiendo. Yo me refiero en los papeles, obviamente, bueno, ¿no? Porque ya sabemos después lo que pasa, ¿no? Pensando, yo pensaba cómo armar la columna y como esto dije la otra vez que va a ser un guión de un podcast y demás, hablando de, bueno, la cárcel, que va para este lado y demás. Y la verdad que la historia de la cárcel no es muy lineal, es bastante rotativa. Volvemos medio a lo mismo, porque decimos, sí, las reformas y la mejor y la idea de que el preso es un minga, o sea, decirte que no existe castigo físico, bueno, sigue existiendo. A los presos se los quiere reformar. Yo mucho no veo que los reformen. Las condiciones, o sea, sí, algunas cosas son mejores. Ahora vamos a hablar un poco de Ushuaia y todo eso, pero lo cierto es que a veces es difícil decir que hay una mejor visión de lo que sucedió. Yo creo que antes. hoy no la hay con respecto a otras épocas de la Argentina, por lo menos. No. O sea, sí ha habido épocas donde hubo mejoras, por nombrar la más obvia, las reformas de Petinato. Sí. Pero hoy ni en pedo es mejor, ni en pedo. No. Sí, capaz levemente mejor, no sé. Sí, no sé tanto como está dentro de una cárcel, pero bueno. Y hablando de mejoras o peoras, ideas y vueltas, después de Rivadavia viene Rosas, que hay dos posiciones. Por un lado uno dice Rosas viene a romper con el orden unitario de Rivadavia, pero en realidad la mayoría de las cosas de Rosas son continuar lo que hizo Rivadavia a nivel orden dentro de la provincia. El famoso restauración del orden no es tanto contra Rivadavia, sino contra Lavalle. Entonces maneja esta idea de la reforma de la policía civil mucho más y genera el sistema de comisarías. Y ordena toda la provincia de Buenos Aires en diferentes comisarías, ya ahí formando vigilantes permanentes en la campaña y en la ciudad que empiezan a vestir azul. Así que otra cosita que se va sumando. Ya teníamos el gallo, ahora tenemos Claro. el azul. El azul igual es como medio color, medio global, ¿no? De la policía. Sí, es un color que ya venía de la Scotland Yard, que hablé de la primera columna, la primera columna, y efectivamente me imagino que Rosas, como muchas cosas, tomó de afuera porque también era un modernizador en ese sentido. Y bueno, ¿cómo funciona entonces esta policía? Bueno, es provincial y va a funcionar así hasta... Bueno, incluso después de la unificación y creación de la Argentina, la firma de la Constitución, como
policía de la provincia. Hasta que en 1880, ¿qué pasa? Se divide la provincia de lo que llamamos la capital. Por lo tanto, se divide la policía. Y ahí se crea la policía de la provincia de Buenos Aires y la policía de la capital, no la policía federal. ¿Existió una policía de la capital antes de que la policía federal se haga cargo de la ciudad? No sabía Bastante eso. antes. ¿Sabes cuándo se Mirá. crea la policía federal? En el 45. 43. Ah. Pero sí, efectivamente, o sea, dura mucho tiempo la policía de la capital. Y no era la fuerza federal, era solo de la capital. Ahí, pero ahí es cierto que se crean cosas como el departamento de policía, que es el mismo edificio que sigue hoy, en 1888. Empieza a haber más pizzerías. Como... Y en 1943 es que, bueno, se plantea la necesidad de una policía que funcione para crímenes que sucedan entre provincias, para crímenes que suceden en territorios nacionales, porque había territorios nacionales. Muchísimo. La mitad del país. Claro. ¿Qué pasaba en esa época cuando cruzaban un límite? No, supongo que no es un problema porque había, o sea, como funciona ahora, no es que la Policía Federal actúe en todos los crímenes que se pasan de una provincia a la otra. Claro. Porque Claro, no deja o sea, de ser un país único. Yo supongo que en la época anterior a la Constitución, nada, no, pero tampoco debía pasar nada si te ibas del pueblo, porque es un poco difícil. Pero bueno, la idea de una policía centralizada que pudiera ayudar con eso es la creación de la Policía Federal Argentina, que se unificó en ese momento o que se creó en función de la policía de la ciudad y desaparece la policía de la capital y se transforma en Policía Federal Argentina con el logo del gallito y todo, y que funciona, bueno, hasta hace poco tiempo que la policía no tenía una policía de la capital como es ahora la policía de la ciudad de Buenos Aires. Claro, durante un tiempo coexistió con la policía metropolitana, Claro. que creo que se crea en 2008, 2009, por ahí. Sí. Y ya en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Y Sí. después... En el gobierno de Larreta se crea la policía de la ciudad. Se pasa todo a la policía de la ciudad y la policía federal queda solo para crímenes federales. Claro, es parecido a lo que es el FBI en Estados Unidos, ya que estábamos en tema Claro. hoy. Es una policía solamente a nivel federal. Y bueno, ya la vez pasada hablé de que en esos mismos años, en la reforma de la policía de la provincia de Buenos Aires, de Mercante, se crea la brigada femenina. Pero para eso escuchen la pasada. Ah, pensé que ibas a hacer otra columna de la brigada femenina. No, porque básicamente que les conté todo de que se creó. Al final de la columna. Igual escuchen toda la columna. Sí. Y bueno, esa es un poco la historia de la policía, de la cárcel. Como dije, no hay mucho cambio hasta la creación de la cárcel de Las Heras, el nivel nacional. Es cierto que todas las provincias tenían sus cárceles, como siguen teniendo ahora. En ese sentido, Argentina es un país federal. También históricamente, tanto la policía como la cárcel son instituciones que son primero provinciales y luego federales. Y la cárcel de Las Heras se crea para construir, para alivianar a los presos del Cabildo. En esa época alrededor todavía no había nada, ¿no? No, Me porque imagino, justo antes de la fiebre, justo en el momento de la fiebre amarilla se empieza a crear Recoleta en ese momento. Claro, porque ahí se mudan todos. Carva. Es que es tu tema favorito este. Para quien no lo sabe, calculo que todos lo saben, pero por las dudas, la cárcel Las Heras estaba construida arriba de lo que veis, Plaza Las Heras. Plaza Las Heras, sí. Lo cual, yo cuando me enteré, me voló la cabeza. Es increíble ver las fotos. Búsquenlas. Imagínate tener, porque no es que, igual la cárcel de Caseros medio que es así, que también dejó de funcionar. Sí. Pero no está demolida. Pero cuando funcionaba, los presos estaban al lado. Porque ventana. la de Devoto Bueno. justamente tiene un poco más de espacio. Igual más o Igual menos. más o menos. Más o O sea, yo menos. tengo un amigo que vive a 2 cuadras y es fuerte. Estás ahí y ves las ventanas Sí, de la casa. y es muy loco porque lo que pasa en la cárcel de Votos también pasaba en la de Las Heras, aparentemente, que era que, porque lo de Las Heras fue muy poco que no era el barrio Cheto. El barrio Cheto se hizo en ese momento, se Claro. empezó a mudar la población. Entonces, fue inmediato que hubo un choque entre los habitantes de Barrio Norte y la cárcel de Las Heras. Y pasaba lo mismo, que cercano a la cárcel de Las Heras era un mal mundo, era un mundo de más de criminalidad, o por lo menos mal visto para la élite, y más lejos no. Claro, pero y de también hecho, está todo el tema de los familiares que iban a Claro. visitarlos, que seguramente Sí. la gente ahí los veía con mala cara, etc. y no debe haber ayudado cuando en 1923 se fugaron 14 presos, que no debe haber gustado a los vecinos del lugar. Bueno, entiendo que el último fusilamiento legal que hubo en la Argentina, que fue el de Di Giovanni. El de Di Giovanni, y Sí. realmente el último día siguiente es el de Paulo, ¿cómo?
bueno, que era el cuñado de Di Giovanni, De Severino, fueron en la cárcel de las Heras. Sí. Escarfó, Paulino Escarfó, ahí está. ¿Y saben cómo le decían a la cárcel de las Heras? El mote que le ponía la Diario de la Nación: Tierra del Fuego, a la cercanía de la cárcel de las Heras. Y ahí voy a la otra cárcel, que es la más famosa, La de Ushuaia, claro. que es posterior, es de 1902. O sea, es posterior a la cárcel de las Heras, también es nacional, las dos son cárceles porque, nacionales. aparte, Estaba en un territorio. en ese momento. nacional era Tierra del Fuego. Claro, efectivamente. Igual podés hacer cárcel nacional en territorios Claro, nacionales. es verdad. Bueno, pero no podés hacer una cárcel provincial. No, O sea, no hay otra opción. No, además el objetivo de la cárcel de Ushuaia también era alivianar y sobre todo la lógica, como hablábamos la vez pasada, de las cárceles lejos de los centros urbanos. En el caso de Inglaterra se la mandaban al Nuevo Mundo o a Australia. Acá, bueno, los mandamos a ese sur Al fin del mundo. abandonado, al verdadero fin del mundo. Funcionó hasta el 47. Pero después la Revolución Libertadora la reabre un Sí, breve tiempo, ¿no? Varias veces. El plan Conintes también mandó cárceles a la... Frondizi, el Frondizi. demócrata. Sí, que es básicamente el plan Conintes es la dictadura previa. Es como el primer intento de represión casi ilegal. Bueno, segundo, ¿no? Porque tuviste la dictadura del 55 pegada. Sí, pero el plan Conintes es más organizado. Creo que es peor. Sí, pero menos, o sea, duró menos o sea, entiendo que hay menos presos, menos tiempo, menos... Sí, puede ser, pero sí organiza... Bueno, es como otra columna. Sí, no podríamos hablar. importa. Otro día hacemos una columna de plan Tengo Conintes que un es compañero interesante. de maestría que estudia el plan Conintes, es muy interesante porque te vas dando cuenta de, che, esto lo estaban pensando de antes que el 76. Pero bueno, sí, en el 47 la cierra la cárcel de Ushuaia. Justamente hablaste de Roberto Pettinato, padre del famoso conductor / saxofonista / miembro de Sumo, que fue administrativo del sistema penitenciario, como, digamos, como el sistema penitenciario tiene una lógica medio militar o guerra policial, o sea, tiene cargos, y fue desde la época de la década infame subiendo, y Perón lo toma justamente en esta, como vimos siempre, el peronismo es el parteaguas de la modernización del Estado, y entre otras cosas plantea la modernización de la cárcel en un sistema más humano y con las lógicas de, bueno, que Quita el traje a rayas, Sí. hay varias cuestiones. cierra la cárcel. O sea, cerrar la cárcel de Ushuaia no es menor porque era una cárcel de tortura, porque era una cárcel para que la pases mal. Claro, pues ya el hecho de estar ahí era Sí, una tortura, lejos de tu sí. familia seguro. Y cagado de frío. Cagado de frío, que tenían que trabajar para sus propias, para poder calentarse y todo. Y bueno, la reforma de No Pettinato, hablamos de los picapedreros de las cárceles. que bueno, sí, era una de las formas de trabajo. Puedo cerrar un poco con esto, con la lógica de, bueno, qué significaba la cárcel en esta época y antes incluso de la idea del trabajo. Lo hablé la vez pasada sobre cómo empieza a construirse a finales del siglo XIX la lógica de reforma. Que bueno, como digo, no sé si funciona como idea, no es que una idea que quedó, porque la cárcel, si hace algo, no es reformar. Pero la idea de reformar, una de esas era la idea de que el trabajo reformaba, entonces ahí estaba la picapiedras, que a veces era por una utilidad, los cordones, por ejemplo, los adoquines de la ciudad, y otras veces por trabajar, la idea de que trabajar te hacía repensar. Keynesianismo, uno llenaba un pozo y el otro lo vaciaba. Sí, No, la aparte, misma lógica. cuanto más cansados están, menos se te van a motinar. Claro, bueno. Es algo que sigue funcionando. De hecho, en Estados Unidos hay todo un debate de que la mayoría de las cárceles están en el sur. La mayoría de las cárceles están en el sur y son pobladas por negros. La mayoría de las cárceles tienen trabajo no pago. O sea que hay un sistema de negros esclavizados en el sur que, entre otras cosas, hay una que planta algodón. Mira. Hay una cárcel en Estados Unidos que planta algodón. Hermoso. Y encima es privada. O sea que... Scott Bessent, escuchá la columna anterior, no escuches Sí. esta. No, bueno, pero eso va a cambiar con Trump. Y no me acuerdo qué estaba diciendo, pero... bueno, que esa idea de la reforma de la cárcel empieza en Argentina antes de Pettinato. En 1900 ya hay un problema de sobrepoblación carcelaria, entonces cambian el sistema penal para que haya menos tiempo en la cárcel, de vuelta, algo que no se mantuvo. Y en 1930 están las primeras reformas también, sobre todo edilicias de las cárceles, y hay una ley que es la 11833. ¿Con Irigoyen todavía, sabes? No, del golpe? década del 30. Es época pero entendí que de... dijiste en 1930. No, a partir de 1930, pero es entiendo. justo después de Irigoyen. Es en la época de la década infame y Claro. hay una idea, pero
lo interesante es que todavía mantienen la lógica del positivismo. Y con esto voy a cerrar. No sé si tengo mucho más tiempo, pero tengo Está para muy cerrar. bien. Sí. Porque todo esto justamente viene de, bueno, un trabajo, como le dije, va a salir un podcast sobre esto, que viene de lo que es la literatura policial. Y ahí es donde se junta todo, la cárcel, la policía, con la idea del positivismo. El positivismo era un pensamiento que funcionaba a finales del siglo XIX en todo el mundo, sobre todo a mediados del siglo XIX en adelante, que planteaba la idea de que uno podía entender la sociedad como si fuera ciencias naturales, el manejado de la sociedad como si fuera las ciencias naturales, por lo tanto, fue elemento muy importante para la criminalística. De hecho, José Ingenieros, el positivista más famoso de la Argentina, era criminalista además de médico, porque había una idea de que, bueno, que la criminalidad tenía que ver con rasgos físicos, tenía que ver con rasgos biológicos, que la sociedad se podía entender como un gran cuerpo, y también es la inspiración para autores como Arthur Conan Doyle, que era médico, y que también pensaban que uno podía resolver los crímenes con pura lógica y entenderlos como si fuera una ciencia natural. Entonces, tanto la cárcel, que estaba pensada para reformar estos cuerpos, y el panóptico, que es clave para la cárcel, de poder ver todos los lugares y controlar completamente la corporalidad, también un poco la idea de reforma, que viene un poco del positivismo, y también la idea de criminalidad y del detective como alguien que puede resolver los casos, está todo vinculado con el positivismo. Entonces me parece un lindo cierre para toda esta trilogía, pensar de qué viene esa ideología, que también tiene sus consecuencias graves, hasta el nazismo podríamos vincularlo. Bien. Así y que esto nos da pie a la futura cuarta columna sobre positivismo. no, esas todas van a tomar un poco. Bueno, ¿y con qué canción despedimos no esta columna, sino esta increíble trilogía de cárcel, policía? Y si hablamos cárcel, hablamos de policía, ¿qué nos queda? El crimen. Así que vamos a cerrar con Crimen de Cerati. No sé nada.